Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está encendiendo las redes y causando un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Özkan Deniz quiere volver a hablar con Aslender. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, Özkan decide abrir su corazón de nuevo? La historia que hoy te voy a contar tiene de todo: amor, orgullo, silencio, y un inesperado deseo de reconciliación. Según fuentes cercanas, Özkan Deniz, el galán turco conocido por su carisma y su voz romántica, habría dicho recientemente: solo quiero una oportunidad para hablar con Asl, nada más. Quiero mirarla a los ojos y decirle lo que no pude decir antes. Esta frase, corta pero intensa, ha sido suficiente para que todos los medios comiencen a especular: ¿será que el actor sigue enamorado de Aslender? Asl, por su parte, ha mantenido silencio. Sin embargo, algunos de sus amigos afirman que se sintió sorprendida al escuchar las declaraciones de Özkan. Uno de ellos incluso comentó: ella no esperaba eso. Creía que esa etapa estaba completamente cerrada. Pero, como sabemos, el corazón tiene sus propios planes. El rumor comenzó cuando Özkan fue visto mirando antiguas fotos junto a Asl en su teléfono durante un descanso en una grabación. Al parecer, un compañero de rodaje lo escuchó decir en voz baja: a veces, una sola conversación puede cambiarlo todo. Desde entonces, la prensa no ha dejado de seguir cada movimiento del actor. La relación entre Özkan y Asl nunca fue fácil. Su historia de amor comenzó en un set de filmación, donde la química entre ambos era innegable. Compartieron risas, proyectos y sueños, pero también discusiones y silencios prolongados. Cuando finalmente se separaron, ambos decidieron guardar respeto y discreción, evitando declaraciones públicas. Hasta ahora. En una reciente entrevista televisiva, cuando el presentador le preguntó directamente por Asl, Özkan sonrió y respondió: no todo en la vida termina cuando uno dice adiós. A veces el destino nos da segundas oportunidades. Esa frase bastó para desatar un tsunami de comentarios en redes sociales. Los fans de la pareja, nostálgicos, comenzaron a usar el hashtag #AsliOzkan Reencuentro, que en cuestión de horas se convirtió en tendencia. ¿Pero qué piensas realmente? Dicen que la actriz, al escuchar la entrevista, se quedó en silencio unos segundos antes de decir: no sé si hablar es buena idea, pero parte de mí quiere saber si él cambió. Una respuesta breve, pero que muestra que el tema sigue vivo en su corazón. En los últimos días, varios medios aseguran que Özkan ha intentado comunicarse con ella a través de amigos en común. No quiero presionarla, habría dicho el actor, solo quiero decirle que lo siento por lo que no supe cuidar. Palabras que muchos interpretan como una confesión de amor tardía, un intento de cerrar heridas o, tal vez, de reabrir una historia que nunca terminó realmente. Los rumores crecieron aún más cuando un periodista de espectáculos aseguró haber visto a Özkan en un café de Estambul, sentado solo, escribiendo algo en su cuaderno. Parecía pensativo, incluso nostálgico, relató. En un momento levantó la vista y sonrió como si recordara algo bonito. Las redes no tardaron en reaccionar, miles de fans comenzaron a comentar que tal vez estaba escribiendo una carta o una canción dedicada a Asl. Y no sería la primera vez que el actor transforma sus sentimientos en arte. De hecho, algunos productores musicales revelaron que Özkan ha estado trabajando en nuevas melodías con un tono más melancólico, más íntimo. Uno de ellos confesó: es como si estuviera componiendo desde una herida que nunca cerró. Hay versos que claramente hablan de una despedida y de la esperanza de un reencuentro. Mientras tanto, Aslender ha mantenido su enfoque en nuevos proyectos teatrales y cinematográficos. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que algo cambió en su mirada. Está más reflexiva, más tranquila, pero también más vulnerable, dice una compañera de rodaje. A veces, cuando suena una canción de Özkan en el set, se queda callada, como si algo dentro de ella se moviera.
En medio de toda esta vorágine mediática, los fans de ambos artistas han revivido los mejores momentos de su historia juntos, fotografías antiguas, entrevistas donde se miraban con complicidad y escenas de las series que protagonizaron. Muchos coinciden en que la química que compartían era algo que trascendía la pantalla. El público parece dividido, algunos opinan que es mejor dejar el pasado atrás, que ambos merecen seguir caminos separados y en paz. Otros, sin embargo, sueñan con verlos reunidos una vez más, convencidos de que cuando el amor es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso. Hace unos días, un periodista preguntó directamente a Oscar si todavía amaba a Asl. Él hizo una pausa larga antes de responder, el amor no se mide en presente o pasado. A veces sigue ahí, dormido, esperando un momento para despertar. Esa declaración fue suficiente para que las redes ardieran de nuevo. Por su parte, Asl fue vista saliendo de un restaurante en compañía de una amiga. Los reporteros la abordaron con preguntas sobre las palabras de Özkan, y aunque no quiso responder directamente, su sonrisa tímida fue interpretada como una señal de que, quizá, el hielo comienza a romperse. En los programas de televisión, los comentaristas no hablan de otra cosa. ¿Habrá un reencuentro? ¿Veremos a Özkan y Asl juntos otra vez, aunque sea en un nuevo proyecto artístico? Algunos rumores indican que una plataforma digital está interesada en reunirlos en una serie romántica, conscientes de que el público respondería con entusiasmo. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos aseguran que, más allá de lo profesional, hay una conversación pendiente, algo que ninguno de los dos ha logrado olvidar. Una persona del entorno de Özkan declaró, él no busca fama ni titulares. Simplemente quiere cerrar un capítulo de su vida, o tal vez empezarlo de nuevo, pero con el corazón en paz. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos, analizando cada gesto, cada publicación en redes, cada palabra. Algunos creen que una simple llamada podría cambiarlo todo. Otros piensan que el tiempo y el silencio son parte del proceso necesario para sanar. Pero si algo ha demostrado esta historia, es que las segundas oportunidades existen, y que a veces, el amor verdadero no desaparece, solo se esconde, esperando el momento adecuado para volver a florecer. ¿Y tú, qué opinas? ¿Deberían Özkan y Asl darse una nueva oportunidad? ¿O es mejor dejar que el pasado permanezca donde pertenece? Lo cierto es que, pase lo que pase, el público ya está expectante, y el destino, una vez más, parece estar escribiendo una historia que nadie quiere dejar de ver. Y así cerramos este episodio lleno de amor, nostalgia y esperanza. Si te gustó esta historia y quieres seguir enterándote de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que nos hacen creer en el amor.